Bien, pues no sé si alguien quiera comentar algo de lo que habíamos visto la vez pasada, de este salmo que nos está hablando acerca del reinado de nuestro Mesías. Bueno, primeramente, haciendo referencia a un reinado de un rey terrenal, pero sabiendo y sacando esta enseñanza del reinado del Mesías, algo que les haya llamado la atención, un versículo que quisieran preguntar o comentar. Sí, Estela. Como la lluvia, Ajá. La lluvia penetra, penetra en nuestras vidas y también hace germinar la lluvia y la lluvia temprana comenzaba a hacer eso y veía la lluvia, el terreno fértil, hace germinar la palabra en mi corazón preparado. Sí, eso salía a colación de lo que comentaba, me parece que era de lo que comentaba a Ernesto, ¿no? No me acuerdo a qué decía, acerca de que sí, efectivamente que la palabra nunca regresa vacía, siempre Dios la prospera en lo que la envió, y eso lo dice Isaías, precisamente Isaías 55. A propósito, Ernesto todavía no lo operan, ¿verdad? Ya lo... Después de varias vueltas, hoy se volvió a internar. Sí. Después de esperar mañana. Ah, ok. Sí, lo hiciste saber. Así lo hiciste saber en el WhatsApp. Sí. Ok. Entonces, para ver si al último podemos orar por él. Pues a mí me ha llamado mucho la atención cómo la palabra es exacta, cómo la palabra de Dios nos habla en un tiempo pasado, pero nos habla de cosas del presente y de cosas del futuro. Hay muchos verbos que son como presentes continuos que hemos estado viéndolos, inclusive dentro de los salmos, que te habla de algo que se hace constantemente, y la palabra de Dios así es impresionante. Muchos de los hombres que Dios inspiró para poder hablar, lo hicieron sin saber exactamente cómo se iba a aplicar esto, sino fueron guiados por el Espíritu, y muchos de ellos anhelaban ver el tiempo del cumplimiento de todas estas cosas. Y aún al ver todo esto, podemos ver, y yo no sé si yo espero que también ustedes, y sé que muchos de ustedes, pero anhelan ver este tiempo. Imagínate qué hermoso podrá ser parte del reinado de Jesús. Si tú vives para Dios, si tú eres una persona ya salvada, tú no vas a pasar la tribulación, pero además tú vas a tener el privilegio de poder gobernar junto con Él, ¿no? Entonces, a mí se me hace increíble el poder ver estos tiempos, ¿no? Si David escribió este salmo, y este salmo o más bien si David dictó este salmo o hizo esta oración pensando en su hijo Salomón, ciertamente varias cosas se cumplieron a través de lo que él decía. Sin embargo, fueron cosas muy pequeñas y a muy corta distancia. Todavía no se ha cumplido a plenitud lo que estamos viendo acerca de este reinado, y hoy vamos a ver algo muy, muy interesante. La sección de hoy que vamos a ver es la extensión del dominio del reinado de este rey maravilloso. Y no solamente la extensión en cuanto a territorio, sino también la extensión en cuanto potestad, en cuanto a los hombres, ¿no? Entonces, vamos a leer esta parte. Carlos, ¿quieres leer, por favor, del versículo 8 al 11? Son pocos versículos los que vamos a ver, de hecho va a ser... Nada más quería resaltar que, como lo has hecho en otras ocasiones, los primeros 7 hablan tanto de la justicia del Señor, que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Sí. Y luego viene el remanso de la paz, porque siempre dice que la justicia y la paz se besaran, entonces después viene todo. Claro, porque una verdadera justicia va a generar paz, una injusticia que genera guerra, ¿no? Y a mí me encanta ver todo esto que estamos comentando
a la luz de lo que pasa ahora. Hoy en día vivimos unos tiempos muy injustos, unos tiempos oscuros, unos tiempos en donde el espíritu que gobierna este mundo es un espíritu antidios, el espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia, ¿no? El hombre decidió desobedecer desde Adán y entonces le dieron el control de la filosofía, de todo esto, precisamente a Satanás, ¿no? Y entonces, pues vemos que todo esto no ha hecho más que traer muchos problemas, entre ellos la falta de paz, no solamente en el mundo, sino también la falta de paz en lo personal a cada persona, ¿no? Personal a cada persona, ¿no? Perdón. Bueno, si quieres leer, por favor. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Qué hermosos versículos en donde muestra este dominio. Podemos ver, que en la descripción que nos hace la Biblia del reinado de Salomón es que en cierta forma se cumplió esto. Les voy a compartir 2 versículos. Primera de Reyes 4:21, que dice: Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Esto fue escrito pues 1000 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Entonces, imagínate, en el mundo que se conocía en aquel entonces, era una grandísima extensión, que tenía por el lado oriental el límite del río Éufrates, estoy hablando de Mesopotamia, ¿no? Y por el otro lado tenía el mar Mediterráneo, el lugar donde vivían los filisteos, y yéndose para abajo tenía como límite la tierra de Egipto, ¿no? Israel nunca alcanzó unas fronteras tan amplias como lo fue en el reinado de Salomón. Y además todas esas fronteras, no era completamente territorio de Israel. En esos territorios había pueblos, había reyes, pero todos ellos le tributaban a Salomón. Y también vemos en Primera de Reyes 4:24 que decía: el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, o sea, como límite tenía el Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. No sé dónde haya quedado Tifsa, pero Gaza es un territorio de los filisteos. Y disfrutaban de paz en todas sus fronteras. No solamente sus vasallos estaban sometidos, sino que había paz. Y podemos ver que aún en todas estas descripciones aparece esta situación que dice el Salmo de que estos pueblos y estos reyes eran tributarios. En cierta forma lo hicieron. Sin embargo, como lo habíamos hablado al principio de este estudio, esto es solamente una pequeña muestra, una pequeña probada de lo que será el reinado del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Me impresiona cómo dice en esta parte, dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Sí, el reinado de Salomón fue extenso, pero el reinado del Mesías va a ser completo. Va a ser un dominio completo, de mar a mar. Imagínate que tú trazas una línea en una línea horaria, ¿no? Que cruce por el Atlántico, por donde tú quieras. Entonces das toda la vuelta al eje de la Tierra, pues todo ese territorio
va a ser de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero además es universal. Y además es universal. Todo se va a armonizar. Exactamente. O sea, es algo que no tiene límites, ¿no? Como lo describíamos, de Atlántico a Atlántico, de polo a polo, desde las grandes profundidades de las fosas marinas hasta la cumbre del Everest y el universo, ¿no? Hasta la última galaxia. Es impresionante ver cómo, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el Salmo 8, que hablábamos que ese salmo era el salmo del astrónomo? Porque hablaba más allá de la Tierra y hablaba de todas las maravillas que sucedían en el espacio. Y yo creo que ahora la tecnología, los avances de la ciencia, de los telescopios, los radioscopios, no nos hacen más que verdaderamente empezar a entender lo extenso que es el universo. Bueno, pues no hay un rincón del universo que Dios no haya creado, pero además no va a haber un rincón del universo al cual se le someta. Ajá. Y bien, hoy por hoy podemos ver un contraste muy grande, contrastándolo con la época que vivimos hoy, en donde momentáneamente sufrimos un reinado del príncipe de las tinieblas. Ajá. Y aún la misma creación ha padecido mucho por este mal reinado, ajá, por este reinado del hombre que ha olvidado a Dios y que aún la naturaleza, como dice la palabra, gime por causa de ese pecado, ¿no? Y que está esperando a cuando sea redimida por ese gran rey, ¿no? Dice Romanos 8, 20 al 21, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos queda esto a nosotros? Comparado con el mundo que hoy por hoy ven nuestros ojos, y viendo estas promesas que de este nuevo rey, de este rey de reyes que vendrá aquí a la tierra y todo mundo le tributará, ¿no más bien debemos de poner nuestros ojos en esto? Imagínate, si tú inviertes toda tu vida en algo que sabes que el día de mañana va a quebrar, ¿tú tomarías esa decisión de invertir? Pues no, ¿verdad? A menos que si fueras muy insensible, ¿no? Estuvieras loco. Sin embargo, eso es lo que hacemos muchas veces. Y empezamos a invertir nuestra vida en cosas que no van a durar. Ajá. Invertimos verdaderamente la fortuna que es nuestra vida en todo eso que en un abrir y cerrar de ojos se va a desvanecer. Más bien todas estas promesas están hechas para que toque nuestro corazón y podamos ver más allá y digamos, es mejor realmente invertir en ese reino eterno. Entonces, teniendo en cuenta estas promesas, pues sigamos disfrutando de toda la descripción que Dios nos hace acerca de esto, ¿no? En el versículo 9 dice, voy a leer dos versiones. La Reina Valera dice, ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Y dice aquí, en la NBD, dice, los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán con el rostro en la tierra. Vamos a ver, por ejemplo, a los moradores del desierto. En una parte habla acerca de los nómadas, ¿no? Viendo que es aún ellos que en cierta manera hoy en las diferentes edades y hoy por hoy se consideran como una escoria de la sociedad, aquellos que aún los moradores del desierto eran famosos por ser personas que no vivían bien. Algunos de ellos inclusive se dedicaban al pillaje y a ser bandoleros asaltando a las caravanas que iban por el desierto. Aún ellos
en estas tribus inhóspitas, que no hayan un lugar para vivir, ellos van a adorar a Dios. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de tribus, los sabeos. Ustedes se acordarán de los sabeos. Ellos hablan en los primeros capítulos del libro de Job. Precisamente fue una tribu del desierto que mataron a todos los siervos de Job. Bien, pues bien, estas tribus rudas también se van a terminar sujetando delante del Rey, de nuestro Señor poderoso y amoroso. Y dice, aún los enemigos lamerán el polvo. En el reinado de Cristo no va a haber lugar para el rebelde. Aquel que no quiera someterse a su gran majestad terminará lamiendo el polvo, ¿no? Terminará inclinándose. Aquellos que hoy por hoy usan su lengua para blasfemar en contra del hombre, nosotros podemos escuchar opiniones de gente que no conoce a Cristo, hablando mal acerca hablando sin entendimiento de las verdades hermosas que estamos viendo. Bueno, pues ellos terminarán postrándose delante de Dios. Desgraciadamente será tarde ese momento pero finalmente me llama mucho la atención, esta lengua que se usó para blasfemar terminará delante de él lamiendo el polvo, lamiendo el piso, ¿no? Y por ejemplo dice aquí en el versículo 10, los reyes de Tarsis, ahora vamos al 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Aquí se mencionan lugares muy, muy distantes, y aquí sí mucho más distantes de lo que tenía el reinado de Salomón. Y vemos, por ejemplo, Tarsis, que ahora se conoce como España, ¿no? Y que vemos que inclusive se hace referencia mucho de este lugar, bueno, en el libro de Jonás, de que Jonás quería irse a Tarsis, el lugar más lejano, se conocía como el límite del mundo conocido. Pablo también, en su amor de predicar el evangelio, quería llegar a España, ¿no? Hay algunos estudiosos que piensan que sí llegó. Hay otros que piensan que solamente llegó un discípulo, una persona un discípulo de él, una persona que estuvo estudiando con él. Pero él quería llegar a este lugar como Tarsis porque era como el límite del mundo, ¿no? Entonces aquí se menciona como aún los reyes y los pueblos que están más lejanos, que están más separados de ti, no solamente te van a conocer, sino también te van a tributar. Imagínate haciendo la comparación con el mundo de hoy, que las grandes ganancias de las empresas tributaran a Dios. Cuando realmente, pues tú ves mucha de la economía al día de hoy basada en la codicia, basada en la especulación, que es la codicia, ¿no? En la avaricia. Pues imagínate ahora que todas estas ganancias de estos reinados, sean para ponerlas delante de Dios. Dios no necesita esto. Pero sin embargo, esto te habla de un corazón transformado. Generalmente los tributos y los impuestos están en la tierra, precisamente se llaman impuestos porque los imponen a la fuerza, ¿no? Tanto en la antigüedad, por ejemplo, cuando un imperio dominaba territorios, les imponían tributos, entonces ellos tenían que pagarlos porque si no, pues les iba mal, hasta podían pagar con su vida, ¿no? Si no los pagaban. Bueno, ¿sabes? Lo impresionante es que en este reinado del príncipe de paz, los tributarios lo van a hacer con amor. Aquí lo podemos ver, los reyes de Tarsis y de las costas te traerán presentes. Yo me puedo imaginar como si fuera en la corte de Salomón, en donde llegaban reyes como la reina de Sabá,
queriendo ver el rostro de Salomón y queriendo escuchar de su sabiduría. Pues Jesús decía, pues he aquí en este lugar más que Salomón. Entonces, todos estos reyes inclusive van a querer entregar estos presentes, estos tributos, de alguna manera, como queriendo ver al rey de la tierra, ¿no? Y dice, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Al parecer Sabá y Seba, bueno, antes de esto, en base a lo que los reyes voluntariamente presentan estos tributos delante del gran rey, ahí puedes ver que también este reinado soberano de Jesús, pues realmente los reyes de la tierra van a someterse voluntariamente, como dice el libro de Hebreos, porque no hay discusión, el menor ofrenda o tributa al mayor. Entonces, con esto, estos reyes van a reconocer la soberanía del Señor, del gran Rey de Reyes, ¿no? Y además, con un corazón de querer dar, ¿no? Como dice, que es algo que produce Jesús, gracias que produce Dios en nuestro corazón por el agradecimiento, ¿no? Como dice en Primera de Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Y dice en 2 Corintios 9:7, en 2 Corintios 9:7, perdón, me confundí un poquito. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si tú, cuando puedes dar algo, cuando das algo de ti en servicio para Dios, de tus bienes, de tu tiempo, lo que sea, lo haces por ese amor de Dios, esto va a traer una ganancia a ti, tan solo trae esa paz y ese gozo que Él produce. Entonces, yo me imagino que estos grandes reyes, estos grandes reinos tributarios en el reinado de Jesús van a experimentar también un gozo interno y una prosperidad espiritual, ¿no? Bien, hablando de Seba y de Saba, porque dice, también los de Seba y de Saba te tributarán. Se cree que Seba y Saba fueron dos lugares históricamente que han sido enemigos. Uno de ellos, Seba, al parecer son descendientes de Cam, y los de Sab, y los otros de Sem. Sin embargo, me llama la atención, estos que en un principio entre ellos podrían no llevarse, no ser enemigos, terminan, al tener ese rey en común, terminarán tributándole los dos juntos, ¿no? Aparecen los dos juntos tributando al Rey de Reyes, ¿no? Y esto nos remite a lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Ajá. A mí me impresiona saber lo que dice aquí en Efesios, de cómo Dios ha unido a personas distintas, de trasfondos distintos, ajá, y en este caso se habla por ejemplo, de los gentiles y los judíos, para poder hacer de los dos pueblos uno solo. Ajá. Dice aquí Efesios 2 del 13 al 16, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Saben? Yo creo que muchos de nosotros no tenemos nada o poco en común, como personas, en cuanto a intereses, en cuanto a muchas cosas. Sin embargo, es Jesús, es el Espíritu de Dios
Y es el seguir y el amor hacia Dios el que puede hacer de una asamblea que sea una asamblea unida, ¿no? Ajá. Desde luego estoy hablando, pues personas que hayan ya tenido este don del arrepentimiento y de la salvación, porque es lo único que puede hacer que una iglesia permanezca unida, precisamente el Espíritu de Dios, ¿no? Y bien, vamos a terminar con el último versículo que nos dice: todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. ¿Sabes? A mí me impresiona esto porque finalmente hoy en la geografía política ves muchas naciones distintas y ves bloques en el mundo. Estamos ahorita en la época que se habla mucho, ya no tanto de países, sino se está hablando mucho de bloques de naciones. Y muchos de ellos son completamente antagónicos. Simple y sencillamente el bloque oriental, los musulmanes, son antagónicos con todo el mundo. El bloque occidental con China, hay muchas enemistades, ¿no? Y cada vez se está viendo más. Ajá. Sin embargo, cuando el Mesías tenga ese reinado, los reyes se le van a someter y no solamente van a ser tributarios en cuanto a sus bienes. Ajá. Estaba yo imaginándome, teniendo una imagen de, ustedes ven cómo aún en la antigüedad, en la Biblia se hablaba de la gran riqueza que tenían los puertos, ¿no? En el mundo. Se hablaba del puerto de Tiro, ¿no? Y hablaba de toda la mercadería que había, pavos, monos, animales muy exóticos, telas finísimas, oro, joyas preciosas y hasta esclavos, ¿no? Y ahora también se entiende que esas costas eran lugares de mucho pecado, de mucha corrupción, ¿no? Y de mucha maldad. Ahora imagínate todo eso sirviendo a Jesús. Ajá. Que todos esos bienes sean Dios, son tuyos, porque te pertenecen, ¿no? Ahora, la voluntad de todos ellos, de todos estos hombres gobernantes para servir a Dios. Yo me puedo imaginar probablemente cómo puede ser esa estructura, ¿no? Jesús sobre todos, y cada uno de estos hombres, en vez de hablar en contra de Dios, como ahora se hace, van a hablar a favor de Dios y aún hasta van a poder enseñar a favor de Dios, ¿no? Dice, hay unos versículos que hablan, a diferencia de ahora que todos se levantan en contra de Dios y de su ungido, como dice el Salmo 2 del 2 al 3, en donde dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, esto es lo que vemos el día de hoy. El hombre, sus gobernantes, los gobernados, queriendo romper sus ligaduras con Dios. Pero en este tiempo, al contrario, van a querer ver su cara, van a querer alabarle y servirle. Hay una profecía que me ha impresionado mucho desde que la leí, que está en el libro de Isaías, que habla de dos pueblos que eran completamente antagónicos a Dios, pero habla de ellos como pueblos que van a servir a Dios. Y a mí me impresiona porque finalmente Dios va a lograr su objetivo y va a cautivar el corazón de estos hombres, y de estos pueblos, sus gobernantes y los gobernados, para servirle a Él. Fíjate lo que dice. Está en Isaías 19, del 21 al 25. Fíjate. Jehová se dará a conocer a Egipto. Imagínate lo que representa Egipto, el mundo. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Harán sacrificio y oblación. Harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, pero lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirán a Jehová y Él les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto
hacia Siria. ¿Se acuerdan los de Seba y Saba, que son irreconciliables? Bueno, también Egipto y Asiria, ¿no? En este momento habrá una calzada, porque solamente Jesús puede traer esa unión. Y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, hablando como de estos tres pueblos, como de un pueblo de Dios, ¿no? Es maravilloso. Para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Qué maravilloso. Rompiendo el muro intermedio de separación, este gran rey, conciliando corazones, haciendo que los corazones le tributen. Y creo que esto debe mover nuestros corazones para poder vivir el resto de nuestra vida, el resto del tiempo que queda, que puede ser muy corto, para Él. Verdaderamente, si Dios nos permite, al haber dejado este salmo que habla de un tiempo futuro de este reinado, es porque Dios quiere que podamos dirigir nuestra inversión, la inversión de nuestra vida, a un lugar correcto. Así que pues no tardemos en hacerlo, ¿no? Y bien, bueno, pues aquí vamos a quedarnos. Ahorita hemos hablado del gran dominio extenso. Espero que sí haya quedado muy claro todo el trabajo que Dios quiere hacer en este reinado. La próxima semana vamos a empezar a hablar de las características personales de este rey, como un rey bondadoso, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Sí, Carlos, perdón. ¿Cómo debemos interpretar el vocablo oblación? Oblación es un sacrificio, es un sacrificio especial, ¿no? No sé si era un sacrificio con aceite, era pero se hablaba, es un sacrificio finalmente, es un sacrificio, es una ofrenda también. De todas formas te lo busco directamente. Aquí dice, Solo es una ofrenda. ¿Dónde dice oblación? Alude a una ofrenda o sacrificio que se realiza a una divinidad. ¿Cuál es el versículo? Es de Isaías, ¿no? Ok, déjame buscarlo, nada más como lo dice. Este sacrificio, en un sentido más primitivo, corresponde a la ofrenda de un don perceptible por los sentidos como manifestación externa de la veneración hacia Dios, aunque pueda tener connotaciones, etc. Voy a decir cómo lo dice el versículo 21, a ver, de la NBD, dice: en aquel día el Señor se dará a conocer a los egipcios, sí, ellos conocerán al Señor y le darán sus sacrificios y ofrendas. No solamente un sacrificio que se quema, que podría ser tu vida, sino también lo tuyo, ¿no? Sus ofrendas. también promesa. Y le harán promesas a Dios y las cumplirán.